está. Buenos días, buenos días. Me recuerdan de Lima. Ahí está. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Estamos el 25 de diciembre. Acá la familia Guillén Taipe ha amanecido festejando al niño Jesús como de costumbre. Estamos brindándonos también, como de costumbre, esta pequeña néctar. Gracias por este lado de que la familia siempre estamos presentes. Gracias. Listo. Buenos días. Aquí acompañando a mi tío, a mi tía, como familia, que somos taipes, y como también parte de aquí de mi tío, su familia, Grimaldo, Guillén Villavicencio. Estamos ahí desde el comienzo acompañando, pero viendo que ya está amaneciendo, estamos en la mesa. Hoy día es un día central, bien bonito, para que el pueblo lo vea y lo vamos a demostrarlo. Espero con su persona que lo firma bonito. Chévere.
Acércate a cada uno de ellos para saber quiénes son amanecidos, para que vean. Manténlo a la cara. Recién aparece, ni viene el maíz hasta ahora, a ver. Abandona el maíz, no viene hasta ahora. ¿Beso? Maíz, el maíz no viene hasta ahora.
La abandona toda la... Estamos huérfanos. Cuatro. Ahora no viene, hay que Látigo. castigar, ¿ah? Látigo, pues. Huérfanos estamos, nos abandonamos los dos, la rampa. Pasaremos casi con oscuro. Acá recién viene doctor Guillén también. Hace rato, ya. 2 horas, recién, 2 horas. Acá Otaipi también recién viene, a ver, amanecida ya. Acá patas tenía que castigar, recién está llegando, una hora recién ha bailado. No. Me pidió permiso. Tiene que haber su castigo. ¿Ya preparado? Ahora. Café, ¿eh? ¿Lo otro? ¿Qué será? Abre. El caldito. Chucuta. Abre. Chucuta. ¿Qué ¿Cómo se llama su apellido? Osorio. Osorio. Ese es de Reina. Este es del pastor de Mayuras. Ahí está el caldo. ¿Caldo de qué? Cerito, Ajá, listo. Ya. La gente. ¿Puede abrirla? Sí, el niño. El niñito, ábrele, pe. El niñito amaneció. Abre más. Levántale cabecita. No se ve nada. Ahí está. Ahí está el niñito. Ahí está el papi, todo listo con el viaje. Listo. Gracias. Saludando a los enterondores por el día 25. Acá nuestro beso nos ha dado toda la noche recién viene. Se ha quedado bien pegado en la cama. Un ratito voy a saludar. El dueño también no nos soltó nada del vaso. Entonces, le digo, hoy viste que entonces regresa a Santa Rosa. Ahí está. No sabe nada. Por eso digo, no tiene sensibilidad de todos los principales.
abandonados, no tardes como estos. Todas las noches, dueños sin garbate. No hay gatos, garganta seca. Dueños sin garbate. No hay gatos, garganta seca. Ahí está. Te tomas chela. Añade a hacer muñequito. Habían entrado de acuerdo. No, muñequito no, este es un bebé. Hasta la noche Claro, pues. Lo último. Castigo. Ahí está bailando mi vieja. Trabajó esta noche.
respeto que se merece a cada uno de ustedes. Agradecerle a mis señores músicos, a mis familiares, primas, primos, mi cuñada y a todos mis tías, tíos. Gracias. Estoy de profundo agradecido por este esfuerzo que han hecho a la amanecida. De verdad, quien le habla, me encuentro un poquito de salud, por esa razón de repente no me estuve al lado de ustedes, pero de la fecha sí, por favor, quisiera que ustedes me entiendan. Hermanos, Porque estaba mal porque quería fabricar. Por eso. Su hermana también recibe. La hermana también viene amanecida, reclama todavía. hermanos, ¿quién fabrica así? Come todavía, dile. No, mami. Todavía, ¿cómo eso ha venido? Cachoso eso. Pero ¿qué cosa quiere que esconda, Había mijo? sido bien Tengo que pendejo. hacerle presente a mi pendejo. Él gozando en la cama, nosotros aquí. Pero primo, siéntete orgulloso que tienes todavía siquiera una familia. Ahora, ¿quién va a cambiar el pañal? Su mamá está ahí, pues, su mamá. Sus tías, ¿no? Sus tías también. Acá la tía tiene que cambiar. Sus tíos también, ahí están sus tíos también. Pero a lo menos va a tener una carguita siquiera para que cambie. Ya que no puede. No, sí se puede. Va a poder irse cuando ir a Lima con Chamo. Pero este es mejor que el chamo. Bueno, gracias, papá. Gracias. Vas a hacer presente a la Así fumo cigarro. fabricado. Por motivo frío. Papi, ya amaneció. Papi, ya amaneció. Papi. Sí, papá. Habla, habla. No recuerdo del carbón que estamos haciendo Ahí comiendo uchucuta. Uchucuta. Estamos ya tomando desayuno ya en la plaza de Antilla. Así se come acá en la plaza de Antilla, en la fiesta. Ah, uchucuta. ¿Qué tal está uchucuta? Uchucuta han pasado a las 11 de la noche. Segunda tanda ya. Ay, ay, ay. Provecho, provecho. Un gafecito para calentar el cuerpo, para que levanta los pájaros. ¿Qué tal está uchucuta? Rico, ¿no? Eso sí, de todo corazón. Para la cámara nomás. ¡Oh, soldados! ¡Castigar! Eso. Ahí está. Ahí está, Uchucuta, ¿no?
Huastacanga. 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 Listo. Voy a subir a todo. Bueno, aquí, ¿qué hora es? 5. Bueno, 5. las 5 de la mañana. Estamos aquí tomando un caldito para coger fuerzas, ya que toda la noche hemos estado y aquí somos los valientes que hemos amanecido. Gracias, Buen gracias provecho. por el caldo, un recuerdo bonito que me lo voy a llevar. Saludos a toda la familia. Después de haberme castigado los grandes soldados, Buen provecho. Provecho. Están levantando. Ya lo de cargar. Tarzán, ahí. Está por la corva más rato. El que está hablando en giro. El cariño del carbón. Estamos con sopita a la amanecida. La gente que siempre es así. Siempre. Pues pagábamos. Ni que venga. Hay que cambiarlo. ¿Sabe por qué? No, está en falta. Así que está en falta. ¿Qué más tranquilito, La carne se ha pegado también con otra. Él se ha ido a las 7, no más de la noche. Muchachos.
déjale, déjale. Gato, gatito, ¿qué tal la sopa? Soco. ¿Qué tal está caldo? Ah, provecho, provecho. Ajá. Castigo. Castigo es porque... Zapato todo. Vamos a cargar leña de arriba. También te lo lleva ese bebé. Como yo no podía cargar yo, a la una me dice, pero no he ido a la una a fabricar un bebé, mira.
Acaban de tomar caldo, ¿ah? El otro balde que no la suelte, ¿ah? No, recién despertado soy. Llevando olla para cocinar a la plaza. Almuerzo. Soldado con... Quiere el pan, Peladito salió, ¿no? Peladito. ¿Y mami? ¿Cómo has amanecido? ¿Has hecho agua también? Ahí estamos llevando el gasto ya para hoy día. Ajá. Listo. Ahí están las canturas también. Llevando. Muy tarde, ¿eh? Esta chocolatada es donación de otro lado por parte de familia Yucra. Parte está viniendo donación. Acá están de la empresa. Viene de España, Madrid. Son mis sobrinos que están donando a la tercera edad y a los niños. Tienen chocolatadas, sus regalos, sus dulces, sus gaseosas y sus panetones. Listo. Gracias. Chocolatada.
¿Qué tal, chocolata? La chocolata. Como si estoy redondo borracho, tú representarás, si estás sobrio. Claro. No es primera año esta donación de la empresa particular que dona, ya hemos hecho varios años y este es como la cuarta o el quinto año que traemos para los niños de tercera edad. Es una empresa muy particular, sin fin de lucro personal, que comparte aquí lo poquito que tiene, lo poquito. Para compartir con el prójimo no es necesario ser millonario, lo poquito hay que compartir, pero con el fe en el Señor. Y creo que el Señor también está de acuerdo a compartir lo poquito que tiene. Así que mientras tanto que tengamos la posibilidad de compartir con los niños en la tercera edad, estaremos haciendo esto en los siguientes años. Nada más quería decir gracias por su participación, gracias a todos los señores y nada, gracias al funcionario por darme este espacio. Le agradezco bastante. ¿Cuál es su nombre? Justo Yucra Sante y los dueños de la empresa Pavimentos y Pulidos de Virgen Copacabana es Teófilo Yucra Sante y Roxana Castro Tineo. Y también sus hijos también donaron, que es Karen y Ademir, también mandaron esta donación. Gracias a ellos estamos compartiendo aquí. Muchas gracias. ¿Dónde se radica? Se radican en España y la señorita Karen se radica ya se me ha ido el nombre, pero son en otros países. En conclusión, en España se radica. ¿Y usted también? Sí, en persona España. también. En España. Sí. Listo. Así ha sido es. un gusto. Gracias. Gracias por el espacio. Listo. Gracias. Señores, un favor muy grande. Agarra. Ay, su guagua. Violín.
Date vuelta, date vuelta. Comer ceviche hay para venta de la señora Castellana Segovia. No. Levante, mami. ¿Por qué tan? ¿Por qué? Ya. Levantaos, por favor. No, que pues estoy viendo quién amaneció, quién no amaneció, pues. ¿Quién te ha traído?
¿Por qué viene tarde, pe? ¿Por qué no? Los señores que están recibiendo chocolate, por favor no dejen los objetos por ahí. Hay una caja para basura ahí al lado donde están sirviendo chocolate. Por favor, los niños, ¿Cómo te no encuentras? dejen el vaso tirado por ahí. Hay una caja para quitar la basura. Por favor, con los niños. Fuerte por dormilón. De tercera edad. Kichicho, basurata con sechama o cajama juntasunches. ¿Ya? Juntasunches basurama, mala costumbre es dejar basura, ¿eh? Por favor. Acá, volteense. Bueno, en estos momentos estamos realizando el costumbre Huacarispacho, ¿no? Estamos cocinando, la familia ingresando como de Carbonte, doña Amalia Taikicaya y Walter bien Gustizo, ¿no? Banguera, mira la vaca. Ahí está su perrito, su cama, su bebé, todo está cargado. Ahí está. ¿Para qué lo votaron a todos? Queso, chuño, papa. No jodas. Eso, perrito. Está bien, ¿ah? Como noche. ¿Qué van a cocinar? Vamos a cocinar chicharrón. Ah, ya. Chicharrón. ¿Tú también vas a aprender a ayudar?
Ya. Estás ayudando. Estás ayudando, Nato. Aquí eres fotógrafo. Fotógrafo. Aquí es fotógrafo. Y come la cosa. Sácale, sácale. La mantita, sácale. Voltea, que voltea para acá. Pero ¿cómo vas a cambiar? ¡Qué bonito! Voluntario. Trae su bolsa. ¡Qué bonito! Pantalones. Es viejo mojado. Muy chiquito. Entra. Jala. Entra. Como debe de ir. Sí, es ¿tiene su cabeza? Muy grande. Cristiano, pero su regalo. Regalo. Mira el pioncito. Su gorro. Ven, papito, ven. Su gorro. Sí, de eso es la
poner Sí, ese el zapatito. reinado, la puesta ayer. Ah, ya. Ahora va a revisar, entonces... Ahí lo voy a dejar yo, su zapatito, nomás lo que se lo pongo ahí. Su pañito, un pañito. Esto está igual de allá, ¿no? Se ha avergonzado, mira. Me estás calateando. Esto voy a poner ¿Qué quieres? zapatito. Zapatito Rojo esta madre. Oh, mira su cara, sí, amor. Ay, porque estoy llorando. Mira. Su zapato. Ese zapato no me lo vamos a poner ya. Para que el señor. Listo. El señor su zapatito nomás le vamos a poner ya. Para que no diga la señora. Mira, está bien. Cambiando esta. No. Yo he puesto esta. No está bien, que vamos con las manos. No lo quites, no lo quites. Mana, chura la saipo. Ay, ya. Chura la saipo. Y más quita. Levanta. Hecho poquito, Y vamos a dar nuestra oración siempre, donde sea, en cualquier momento. La oración es que se comunique con nosotros, ¿ya? La oración es importante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Niño Jesús, bendice a este pueblo y a todos sus moradores y a todo el mundo que está presente también en ellos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos por esa voluntad que Cuidado que te vas, ¿ah? Man, está controlado. Ah, ya. Ella también. Otra vez hay que despachar, creo, porque cualquiera más grande que Para que traiga queso. Vamos a despachar a Marque. Ya no, ya. Este queso es de Morocco, ¿ah? De Yayarumi. ¿Qué comida?
No está, pero no viene todavía hasta ahora. Ahora ya se va.
esto se la lleva la ya. Puño el paspa niño. Mana beda pa. A la no me lo toco, por favor. Sube. No, acá nomás fue ni que fuera. Acá no vayan, ven pues. Encima nomás, pues. Ya, no sea. ¿Qué van a bajarte? Marcela. ¿Dónde está esto? ¿Qué cosa, hija? Marcela, chas. Usted también, papá. Ma, es para lo que te daba ayer. Me encantan maquetear. Abajo, ya está bueno. Ya salimos un poquito, De arriba. ¿De para arriba? Así pónganse, fila, así. De arriba para abajo, pues. Para abajo, ajá, así, los puntos, ponga. Puntos ahí quedan. Ay, por eso. ¿Cómo es? Ya, fila, para atrás. Más abajo, Para arriba, todo lo que digan para arriba. Atrás, pónganse atrás. Esta es la plaza. Ya, entonces, normal, ya. Siempre no hay botas. Toro. Espera.
Tú, tío, tienes que ir 1 metro de nosotros, adelante tienes que ir tú. El mayordomo tiene que venir para adelante. A la última la vienen la cuenta de verdad. Espera, hay que esperar. La madre.
Desde España. De España viene esta Brenda, estas Salinas. Gracias a ti, tía. Gracias. Mi primo Santos, gracias. Gracias. Ya lo tengo a mi lado, mi tía afuera. Este cariño me está brindando. Estoy muy agradecido de verle profundamente. A la vez, justo que está veniendo del extranjero, nos han traído un pequeño cariño, pero recibimos con muchísimo cariño. Gracias. Es una tía también para mí, bastante en los mejores momentos, de repente me da todo empezando de mi comadre. Es una buena señora, buena persona. Me aprecio bastante. De repente con una madre, con una tía, es buena señora. Gracias. Gracias, mamá. Gracias. Ante todo, quiero dirigirme a todo el público, a los que están en Lima, también a toda la familia. En estos momentos estamos la familia Bustince de Antabamba y a la vez estamos con la familia Guillén Taipe en esta plaza. Hoy día va a ser, dentro de otro vamos a subir a Ñuñupata llevando el niño. Yo creo que a todos los que están en Lima, les invito que vengan acá a divertirse, a disfrutar de nuestra bailía, la nueva generación que vengan acá a su pueblo de Antilla. Yo no soy antillano, pero yo soy de otro sitio, pero mis padres son de Antilla, por eso lo estoy disfrutando acá. Muchas gracias.
temprano. No pidiendo quizá que Chile ya tan temprano. Ustedes son muy, se tienen mucha sed. No, no, al parque, no, acá no, gracias, la gente no. Pero mándale, a la pasada. A la pasada. Primero. Con tus sobrinos, nunca me he sentido aislado de la familia, siempre, aunque atrás, pero sí, y su voluntad de Luis, ¿dónde está? Luis, está en Ya, papá. Bueno, gracias. Marco también, desde lejos. Está, yo creo que me siento, pero
En primer lugar, mamita Celestina y acá mis sobrinas, de verdad todo esto, lo poquito, lo malo, es bastante orgullo y cariño. De verdad, faltan muchos sobrinos, pero por motivos sé que de repente no han estado presentes, pero yo soy comprensible. No con eso voy a tener que sentir o humillarle de mal, no. Entiendo, por motivos sé que de repente no está a mi lado. Pero decirle gracias, Marquito, decirle mami, de verdad. Tío, aunque de repente yo no puedo decirle, ustedes me verán que soy yo, no sé, pero cada cual hay su presencia. Yo no hallo, no tengo ni por qué repetirme, de verdad. Gracias, mamá. Quisiera más bien que me acompañen. Lo que tengamos vamos a tener que compartir aquí poquito. ¿Ya, mamá? ¿Te dijo? ¿Ya, mamá? Ponle. Ya, bueno, gracias. Amalia. Ahí está. Ya. ¿Quién está ahora? Y Amalia. Julio, la para toda la vina panina. Sí, señor, pero ahí se fue el ahorita vamos a ir a recoger. Ahí hay que ponerle ahí. Pero manda tres. Diez y media, 11. Acá tenemos que ahí está, ya está la iglesia. Ordina, llevamos cosas rápido, no también ya están acá en la plaza. Chela. Barrio abajo ya. No, tome. Ah, chela. Ahí nomás que regrese para allá. Ahí nomás que regrese para allá.
ahí. Tocando, pe. Valoras.
19 pasé cargo, tú me has entregado con tu voluntad, yo también te devuelvo. Dice Aine, entre yo y mi hermano Justo, hemos pasado los dos y los dos nos estamos devolviendo. Gracias. Espero que disfruten, y alegres, disculpen que yo estoy un poco seca en esto. Bueno. Agarra una, dos palabritas nada más. De verdad, hay muchos hermanos que verdaderamente asumí, de repente en su debido momento también estaba haciendo en mi debido momento. Agradecerle, mamá, Gaby, tío, primo Justito, papá. De verdad, todo es recíproco, las cosas claras. De luego, agradecerle, mamá, quisiera, del momento, quisiera estemos juntos. Hay cariños también ahí de mi parte, de mi señora, pero estar, compartir, ese es mi lema de mí, compartir con toda la familia lo que hay, siquiera a una bocada siquiera. Ese es mi lema, hermanos, pero ese es el cariño de mi familia que también supe y me está dando la devolución, como se dice, ¿no? Ya, gracias, hermanos. Solamente de mi parte también, por favor, ya que están todos los bailarines ahora, el día de mañana también tenemos otra, eso es donación, ya no es ahí ni nada, ya, es de parte de Teófilo, que te quiere brindar para que puedas disfrutar con todos tus bailarines también. En la hora de visita vienen a llevar la donación, aparte será de la visita, aparte será, ¿ya? Ya, ahora sí. Vamos ya. Una, apaga con su ya tanto. Ya vamos. Ya, lleve. Dale. Las mujeres allá. Y el tercero, ahí fila. Ya, ahí puede. Ordenadito. Ya. Justo. Ya. Sí, vamos avanzando. Vamos. Freno. En el medio. Para. Primero. Un ratito, que pase la señora. Ya se va a demorar. De frente, ¿no? Oye, negro, Ori. No, ya no me está bailando, acá está. Ya, Pues tú vas en punta, pe. no, ahí está, Ordena a tu gente ahí atrás, oye.
Abre espacio. Abre, se pe, coordina. Abre la gente. Coordina, abre. Opa, allá también. Papá. ¿Dónde la maíz? Los dos juntos tienen que ver.
Está en vivo. Saludos, Virgen. Bueno, de verdad, hermano residente de Lima, de todos los países, hermano, pues con orgullo, quien le habla, decirles, esta es nuestra tradición de nuestro pueblo de Antía, el departamento de Apurímac, siempre año a año, desde niñez, venimos cultivando esta tradición, y no dejar de un lado nuestra tradición. Desde luego pues ya estamos 25 de diciembre, nuestra tradición, estamos ya tratando de subir a nuestro niño pata, como de costumbre, llevando a nuestro niño Jesús y con los hermanos que también nos acompañan. Baila. ¡Vale!
Es que mi esposo no puede ser como otro. Trampa, trampa. González. Ahora le cuento, te jodiste. De González ese es. Espera. González ese. González. Dejamos allá así.
Ábrense, ábrense. Avanza, allá ya vamos a dejar. Va a pasar el niño, abre. Sí, ábrete. En estos momentos acaba de llegar el niño a su aposento, a su pesebre. Por lo tanto, los pastores que estamos acá acompañando nos sentimos felices de haber venido a honrar al niño Jesús de la comunidad campesina de Antía, distrito Sabaino, provincia de Antabamba, Purímac. Así como lo verá el señor camarógrafo, acá hay una multitud de pastores significando el nacimiento del niño, y un feliz Navidad para todos los hermanos antillanos y antillanas. Gracias, hermano.
Señor camarógrafo, por favor, allá una iluminación acá el señor empresario JC Mina, bailando apartemente porque el sabor y el cojín de la pisada prácticamente requiere un espacio adecuado como para que pise la guailía, el antillano. Es el hermano Juvenal Contreras Calla. Ahí.